Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy contento de compartir en esta mañana con ustedes más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado El alumno que entiende el mensaje. Esto es lo que Cristo quiere que nosotros seamos, alumnos que entendamos, que comprendamos su mensaje. Por esto comencemos el estudio con una oración para que el Señor nos dirija y nos acompañe al abrir su palabra. Amante Padre Celestial, Señor, en este día venimos a ti para pedirte que tú nos otorgues el Espíritu Santo, para que sí, Señor, podamos recibir la verdad, entender tu palabra y poder vivirla conforme a tu propósito. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra de Dios un importante mensaje que Cristo dejó a sus discípulos y también una lección para nosotros. Recordemos que los discípulos estuvieron con Cristo por 3 años y medio y muchas veces ellos no pudieron realmente comprender la verdad del mensaje que Cristo les daba. Muchas veces ellos estuvieron realmente ofuscados con el deseo de ser el mayor y no se dieron cuenta que Cristo les había presentado claramente la evidencia de que su mensaje, que su reino era un reino espiritual. De hecho, notamos de que el Señor Jesucristo tuvo que varias veces corregirles y decirles claramente de que ellos no debían buscar ser mayor, sino más bien servir, ser más bien un ejemplo vivo del amor de Dios. Ahora vamos a ver en este pasaje de Marcos capítulo 8, versículo 31 en adelante, cómo Cristo tuvo que hablarles claramente porque no estaban entendiendo su misión. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Aquí notamos como Cristo empezó, dice la palabra, a decirles claramente de que Él iba a ser perseguido, desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, que iba a ser llevado a la muerte y que iba a tener que resucitar después de 3 días. Cristo les dijo claramente su misión, su propósito, pero tanto era el enfoque de ellos de que Cristo debía ser un rey temporal y establecer un reino de una manera superficial, mundana, un reino de un gobierno secular, que ellos, en vez de aceptar esta palabra de Dios, de entenderla y estar dispuestos a seguir a Cristo, vamos a ver lo que pasó, como Pedro se acerca a él y trata de corregirle o reprenderle por pensar o hablar de esa manera. Veamos el versículo 32 en adelante lo que nos dice. Les decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es así como vemos como Cristo, hablándoles a ellos claramente, indicándoles de que Él tenía que morir y ser resucitado, los discípulos escogían no escuchar, no aceptar esta verdad, este mensaje, y Pedro, siendo quizás el más vocal de ellos, fue a Cristo y trató de reprenderle, de tratar de decirle de que no le suceda tal cosa, de que no debía permitir que Él muriese, sino más bien Él quería que Cristo estableciese su reino temporal en la tierra. Pero Cristo tuvo entonces que reprenderlo delante de los discípulos para que tanto Él como ellos entendiesen de que si no entendían el mensaje de Cristo era porque tenían el espíritu del enemigo en su corazón, porque albergaban los deseos de lo temporal, de los hombres y no las cosas espirituales, lo que Dios quiere que tengamos. Por esto Cristo le reprende de tal manera y hace que Pedro se dé cuenta de que estaba realmente siendo usado por Satanás. Es por eso que Cristo nos dice en el versículo 37 de ese capítulo lo siguiente: porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Es así como Cristo nos pregunta a nosotros, ¿qué puede dar el hombre en rescate por nuestra vida? El hombre no puede dar nada por rescatarnos, ya que nosotros merecemos la muerte. Cristo es el obsequio de Dios, es el don que Dios nos dio para ser rescatados. Dios proveyó de su Cordero, de su propio Hijo, para salvarnos del pecado. Y por eso cada ser humano, cada persona debe todo a Cristo, debe su alma, su vida entera al Señor. Y Dios nos invita a nosotros a seguirle, a realmente entender su mensaje de transformación, de un cambio de vida, de un cambio de mente, de un cambio de cultura, de carácter, para poder ser un ejemplo real lo que significa Cristo en el corazón, de poder reflejar su carácter, su amor, su misericordia, su compasión y ser
justos no porque tenemos justicia propia, sino porque la justicia de Cristo está en nuestras vidas. A través de la unión a Cristo podemos tener paz para con Dios, ser imitadores de Él, ser vencedores como Cristo venció. Notemos cómo hay una historia en el libro de Marcos. Continuando con este concepto de lo que significa realmente entender el mensaje, vamos a ver la historia de un hombre que tuvo la oportunidad de demostrar que él comprendió la misión de Cristo aún antes de conocer realmente a Cristo de una forma personal. Esto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 en adelante, donde nos dice la palabra de Dios. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es así como vemos la historia de que había un hombre, Bartimeo, que estaba mendigando, pero cuando éste escucha que Jesús de Nazaret había llegado, él empezó a gritar y reconocer de que él conocía, de que Cristo no era cualquier hombre, no era un profeta cualquiera, era el Hijo de Dios, el Hijo de David, era el Mesías prometido. Por eso él exclamó a gran voz: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ven a mi necesidad, ven a mi auxilio, necesito ser salvo porque necesito de ti. Y así como Bartimeo clamó a gran voz, y a pesar de que los hombres le decían que se calle, él con más fuerza gritaba. Este hombre realmente tenía una única salida para su necesidad, para su alma, para su experiencia de ser un pobre ciego. Sabía que la única respuesta era Cristo, y por eso se aferró a la promesa, a esa certeza de que él conocía de que Cristo amaba al hombre y que había venido a redimir al pueblo de Israel. Por esta razón él clamó, y cuando se dan cuenta de que el maestro lo llama, entonces él con ánimo dice la palabra, hace algo. Notemos lo que sucede en el versículo 49 en adelante de este capítulo. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Así es como vemos como Bartimeo realmente veía a Cristo, veía el mensaje, entendía el mensaje de compasión de Cristo, y por eso cuando el maestro lo llama, él de inmediato se levanta y arroja su manto, es decir, él se despoja de lo que le impedía seguir a Cristo, se despoja de lo que todavía era un recuerdo de que él era un mendigo. Él se aferra por la fe a que Cristo iba a transformar su vida, de que Cristo podía darle la visión, la vista que él necesitaba. Pero más allá de esto, él fue escuchando a Cristo. Él, aunque era ciego, fue por sí mismo y caminó hacia Cristo, rogándole que él pudiese ayudarlo. Notemos lo que Cristo le dice en el siguiente versículo. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es así como vemos como Bartimeo finalmente recibió la vista, pero además de esto, él recibió la vista espiritual, él comprendió la misión de Cristo, y por eso Bartimeo no dejó de seguir a Cristo. Bartimeo se convirtió en un discípulo de Cristo y uno de aquellos que realmente vivió conforme a esa voluntad de Dios, a ese propósito de Cristo. Vivió una vida realmente transformada. Él cambió su vida, dejó de ser un mendigo, dejó de ser una persona que no tenía un rumbo, no tenía esperanza. Se convirtió en un hombre que tenía un rumbo. Él seguía a Jesús, él caminaba con Cristo, él se convirtió en su seguidor. Es así como Cristo quiere que también nosotros entendamos su mensaje para hoy. Dios quiere que comprendamos de que Él nos revela su palabra, no para que entendamos una historia nada más, una información intelectual. Él quiere que tengamos la experiencia de Bartimeo, de poder realmente mirar, contemplar, de ver que nuestra vida puede ser transformada, cambiada en una persona que tiene la fuerza, la voluntad, el propósito para obrar según su palabra, para conforme a su voluntad, vivir una vida victoriosa, poder mantener una unión a Cristo que revele el amor genuino de Cristo a otros, que podemos mostrar de
de una forma real, una forma tangible, lo que significa haber conocido al gran Maestro. Por eso en esta mañana es necesaria oración de que podamos hoy aprender de Bartimeo, poder despojarnos de lo que nos asedia, de lo que nos acecha y que realmente acerquémonos con fe a Cristo, pidiendo que Cristo nos transforme, nos limpie, nos haga criatura nueva, que podamos, al igual que Bartimeo, despojarnos de aquellas cosas que nos pesan, de las cargas del pecado y que a través de la unión a Cristo podemos ser libres de verdad, poder realmente caminar con Cristo hasta la eternidad. Que Dios en este día te bendiga y te guarde, que por su gracia esa experiencia de Bartimeo sea realmente la nuestra, que veamos a Cristo de verdad, que por la fe caminemos hacia donde Él está y estemos delante de Él continuamente. Dios te bendiga y te guarde. Espero verte mañana también aquí para seguir más de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.